Ok, vamos a hacer un capitán cavernícola. Voy a usar esta cadeneta, que es más grueso. Creo que sí es este tono, como el color de camello. Si no, es como mostaza. Es que según yo me acuerdo que es un poquito más fuerte el color, pero no sé. No sé si meter este tono, porque estoy tratando de acordarme de la caricatura, pero estoy viendo cuál de los dos tonos, pero creo que es este. Entonces, voy a utilizar estambre cadeneta. Voy a usar color carne, color camello y color negro para el cabellito. Voy a utilizar un gancho del 3/5. Espero que me salga bien y vamos a comenzar el tutorial. Para los que no sepan quién es el Capitán Cavernícola, es una caricatura de los 80s, bueno, más bien de los 70s. Yo la veía de niña y espero les guste y vamos a comenzar. Voy a comenzar con el cuerpo y vamos a hacer un anillo mágico, ¿ok? O 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 8 puntos bajos. 3, se me zafó. 3, 4, 5, 6, 7, ahí está, 7 y 8. Y cierro con un punto deslizado. Ya saben, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Por si no lo menciono o se me olvida, así es. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 8 aumentos y me va a dar un total de 16 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer punto por punto. Son 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Punto por punto. En la vuelta 4 vamos a hacer 3 puntos bajos. 2, 3 y un aumento. 4 veces y me va a dar un total de 20 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a tejer 20 puntos bajos. Punto por punto, no hay pierde, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 hacemos 2 puntos bajos y luego 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y un aumento. Voy a repetir esto de 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento 3 veces. Va la segunda. 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Ya es la tercera. Y luego a ver, espérenme. Creo que conté mal, pero eran 2 puntos bajos. Luego 4 puntos bajos, un aumento 3 veces. 1, 2, 3, ajá, y 3 puntos bajos. ¿Ok? 2, 3. Y me quedan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. A ver, espérenme. Ok, me quedan 23 puntos. Ok, ya vi cuál es el error.
En el último son 2 puntos bajos, un aumento y me dan 24 puntos. Ok. Después, en la vuelta 7 vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y hago 2 puntos. Aquí voy a marcar en el 12, 13, entre el 12 y el 13 voy a marcar. ¿Por qué? Porque ahí va la nariz, ¿ok? Y luego voy a tejer otra vez 11 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea, nos tienen que quedar 12 de un lado y 12 del otro, ¿ok? Pero aquí va la nariz. Pero espérenme. ¿Ven que lo marqué? Entonces lo voy a marcar, pero desde abajo, para que sea ahí la nariz. Que sé que va en esta vuelta, ¿ok? Luego sigo. En la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 11 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento, perdónenme. 4 puntos bajos, un aumento y me va a dar 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 13 vamos a tejer punto por punto. 36 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ah, no es cierto, espérenme. Ah, no, sí, estoy bien. Punto por punto, lo tejo y regreso. En la vuelta 14 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Luego vamos a hacer 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Otra vez hacemos 8 puntos bajos, un aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento. Otra vez 8 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y después 4 puntos bajos. 1, 2 y 3. Sí, me salieron 3 puntos bajos. ¿Sale? Perdón, dije 4, y eran 3. Dejen corrijo. Ok, luego de la vuelta 15 a la 18
Son punto por punto. No hay pierde. 39 puntos bajos. Según yo. 2, 4, 5. Lo checo y regreso. ¿Ok? Si le salió 39 puntos bajos, el último lo vamos a hacer con un aumento para que nos den los 40 y cierro la vuelta en 40. ¿Sale? Y ya las otras 2 vueltas las hago con 40 puntos bajos. Entonces, si esta me sale en 39 puntos bajos, el último, el 39 lo hago con con aumento para cerrarlo con 40 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 vamos a hacer esto. 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. 4 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Entonces, ay, y miren, aquí ya la regué. Ah, no, sí, estaba bien. 8 puntos bajos, una disminución y regreso. 3, 4, 5. Ok, en la vuelta 20 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y una disminución. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 21 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vayan rellenando el muñeco. Vean. ¿Sale? Para que no les cueste trabajo. En la vuelta 22 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 8 veces. Ay, perdón. Y me va a dar 16 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a tejer 8 disminuciones. ¿Ok? Y ya es la última vuelta para el cuerpo. Vamos a rematar cuando terminemos y coso para unir el circulito que queda. ¿Ok? Invito a todos los que están viendo mi video y son nuevos por aquí a que te suscribas. Ojalá te animes y te guste mi contenido. Y a los que ya están aquí desde hace tiempo, que me regales una manita arriba y un comentario por cualquier duda que tengas, ¿sale? Ok, voy a cortar, voy a rematar. Ay, ahí está. Y voy a cerrar el círculo con aguja de caneva. Ay, no, esta no es. Hoy ando, yo creo porque es viernes. Ando cansada. Es que he tenido muchos pedidos y es bueno, pero también es cansado. Y luego que estoy en lo de mi mudanza. Ay, no, todo se me juntó. Veamos, vamos a cerrar así. Y aprieto duro. Y hago esto. ¿Ok? Aquí vamos a rematar.
ok, y luego hago esto, ok, lo paso por otro lado para que quede escondido el estambre. Vean, no lo quiten porque acuérdense que va ahí la nariz. Entonces ya está el cuerpo y vamos a hacer los brazos o la nariz. Ahorita veo. Ok, vamos a empezar con la nariz y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer 5 puntos bajos. ¿Ok? Se va a hacer como una cazuelita. Ay, 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 ay. Y cierro la vuelta. Luego, voy a voltear esto. Ahí está. Y en la tercera vuelta solo voy a subir con una cadena y tejo 2 puntos bajos solamente. Voy a dejar estambre para coser y vamos a hacer esto. Con la aguja de canevá voy a ir a donde puse la marca. Y voy a quitar la marca. Y aquí va a ir la nariz. Los 2 puntos van hacia arriba, ¿ok? Creo que sí. Ahí está. Y entonces lo uno. Ay, me brinco. Ahí está. Voy pellizquito abajo, pellizquito arriba. ¿Ok? Lo uno y regreso. Si quieren ponerle un poquito de relleno, estaría bien. Yo trato de no ponerle porque de todas maneras está muy grueso el estambre. Entonces, creo que va a quedar... No va a entrar ni siquiera el relleno. Entonces, lo termino de unir y regreso. Ok, ahora vamos a hacer los pelitos. Voy a cortar 2 tiritas pequeñas, o sea, de tal manera que sirvan para, o sea, que se puedan agarrar. ¿A qué me refiero? Ay, perdón. Esta tosecita no me deja. Lo jalo al centro y sin soltar, vean, así. Y quedan los pelitos del cavernícola. Ay, perdón, es que se ve chistoso. Ok. Vean. Ok, como en la caricatura. Ay, perdón. De la risa me dio hasta tos. Ok, vamos a hacer, también llevo unos bigotes, pero ahorita los ponemos. Entonces voy a hacer los brazos. ¿Cómo van los brazos? Ay, me hicieron acordar de algo. Ok, vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta y de la vuelta 2 a la 9 vamos a tejer punto por punto. 5 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 vamos a tejer
2 puntos bajos solamente. Vamos a hacer lo mismo que la nariz para que quede como pegadito, ¿ok? Voy a dejar estambre para coserlo. Hago el otro brazo y los coso. Vean, va así. ¿Ok? Entonces, ahí la llevo. Entonces, sigamos con el otro brazo, los pego y regreso. Ok, vean, está quedando hermoso. Entonces, vamos a hacer las piernitas. En las piernitas vamos a hacer, en las piernas vamos a hacer 5 cadenas. Ok, es 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, vamos a hacer en la segunda cadenita un aumento, 2 puntos bajos, 1, 2, y luego un aumento de 3 aquí. ¿Qué quiere decir? Vamos a tejer 3 puntos bajos en el mismo punto. 2 y 3. Y luego vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Si se fijaron, giramos el tejido. A ver, espérenme que esto tengo que guardarlo. Ok, entonces serían, son 5, son 6, 9, y aquí es que me tienen que dar 10 puntos bajos. Y aquí cierro. Ok. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? ¿Sí me salieron? Después, en la vuelta 2, subo con una cadena, hago un aumento, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, otra vez, un aumento y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y cierro la vuelta. Ahí está. Luego en la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto. En esta anterior me dieron 12 puntos bajos. En la primera me dan 10 puntos bajos. Y entonces, ok. Son 12 puntos bajos en la vuelta 3. Y cierro la vuelta. En la vuelta 4 hacemos una disminución, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, otra disminución, 4 puntos bajos otra vez, 2, 3 y 4. Y me da un total de 10 puntos. Y cierro la vuelta. El piececito. Luego, en la 5, vamos a hacer una disminución, 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y otra vez, una disminución. 1, 2, 3. Y cierro la vuelta. Ahí está. Ay, espérenme. Ay, calambre, calambre. Me dio calambre. Ahí está. Y lo cierro. Vean, ya va quedando el piececito. Y de la vuelta 6 a la 11 vamos a tejer 8 puntos bajos. ¿Sale? Los tejo
y regreso. Es que van a ir así, vean. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la pierna. Voy a dejar un poco de estambre para unirla. Y vean. ¿Sale? Aquí quedó así. Entonces, hago la otra pierna. Pero ¿saben qué? Le voy a quitar vueltas porque según yo no era tan largas las piernitas, ¿o sí? Aquí lo que voy a hacer es que voy a rellenar. Pero voy a hacer algo diferente. Voy a coser donde está el pie. Y le voy a dar forma para que sea como que... Ahí está. Así, como que tenga forma así. ¿Ok? Entonces, tendría... Ah, no, pues ya quedó, miren. Ya quedó. Entonces, hago la otra piernita y regreso. Vean, así quedó. ¿Sale? Ok, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer los bigotitos. Los bigotitos los voy a hacer igual que en el... que el cabellito. Espérenme, ahí está. Ok, es que me está dando risa porque vean las patitas. Entonces me da risa. Ok, vamos a hacer... Ay, son dos bigotitos, espérenme. Y entonces voy a partirlo a la mitad, pero aquí lo voy a atravesar. Solo lo voy a atravesar. O bueno, no, ¿saben qué? Lo voy a partir a la mitad. A ver si es mejor, porque voy a agarrar un gancho más delgado. A ver. Espérenme. A ver. No. Hoy. Aquí está. Entonces, voy a meter aquí. En una orillita de la nariz. Ay, ahí está. No, ahí no. Aquí. En este punto voy a jalar y voy a hacer esto. Meter las dos puntas en el... Ahí está. Y así hago el otro lado. ¿Sí? Ok, vamos a hacer esto. Con fieltro hice sus dos ojitos. Entonces los voy a pegar con silicón líquido en esta parte. Ahí está. Primero pego uno. Y luego pego el otro. Y los puntitos también. ¿Ok? Y ok. A ver, espérenme. Ay, disculpen, vi que el video me cortó una parte. Le hice su boquita. Está un poquito chueca porque así era el personaje, pero ya si quieren no la pongan o pónganla, pero se queda bonito. Entonces, más o menos va quedando. Estoy haciendo el mazo
porque sí lo vi como muy triste. Y entonces voy a hacer el mazo y regreso. El mazo lo voy a hacer en otro estambre para que no quede tan grande. Y voy a agarrar el gancho del número 3. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un anillo mágico. Ahí disculpen la tos, ¿eh? En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto 3 vueltas. Son de 12 puntos. Entonces voy a tejer que sean 4 vueltas. De la 3 a la 7. No, mejor. De la 3 a la 5. Perdónenme. De la 3 a la 5, punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y todavía me falta la capa, porque él era el capitán cavernícola. Entonces necesitamos color naranja para la capa. ¿Ok? En la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Creo que son 3 veces. A ver. 1, 2 y la disminución. Y 1 y 2 y la disminución. Sí, eran 3 veces. ¿Ok? Y después vamos a tejer punto por punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la vuelta 7 tejimos 9 puntos bajos. Pero esperen, vamos a rellenar porque se está haciendo un poquito más delgado el hoyito y ya no se va a poder rellenar después. Entonces, ahí está. Y vamos a hacer otra vez. De la 8 a la 9, punto por punto. ¿Sí? 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Va 1, van 2, 2 veces un punto bajo, una disminución y 2 puntos bajos. Después cierro y ya tejo de la 11 a la 12 punto por punto. No hay pierde, ya es punto por punto y vamos a rematar. Para que no quede tan grande esto. Ahí está. Me falta una vuelta. Ok. Y vamos a rellenar, pero poquito, que no se vea tan... O bueno, sí, pero que no se abran los puntos, a lo que me refiero. Ok, ya terminé. Dejo un poquito de estambre para coser.
lo relleno. Ahí está. Ay, perdonen si a veces muevo el tejido, es que como no sé, me emociono y al emocionarme creo que hasta se me olvida que estoy grabando. Ok, entonces vamos a rematar. Bueno, más bien voy a unir punto por punto. Y así. ¿Ok? Y ahora, este no lo van a cortar. Lo vamos a coser a la manita. ¿Ok? Atravieso la mano y atravieso el mazo. Y rematamos. Remato. A ver. Y paso por otro lado en el mazo. ¿Ok? Y vamos a hacer la capita. La capa la voy a hacer en un tono naranja de calabaza. Ay, creo que tenía otro estambre ya empezado, pero no lo encontré. Voy a agarrar este. Ok. Ahí está. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a medir. No. 11 y 12. Vuelvo a medir. Ok, ya quedó. 12 más 1. Y entonces voy a hacer punto por punto 12 puntos bajos. ¿Ok? En la primera vuelta. Punto por punto. Lo tejo y regreso. En la vuelta 2 volteamos el tejido y subo con una cadena. Y voy a hacer un punto, un aumento. ¿Ok? Un punto, un aumento por toda la vuelta, lo tejo y regreso. Estoy usando estambre angorita para la capa para que se vea más ligerita que el cuerpo. Entonces, por eso cambié el tipo de estambre, ¿sale? Entonces, en angorita usé café oscuro y naranja. Ok, en la vuelta 3 volteo el tejido y ahora vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto. Lo tejo, pero vamos a tejer de la vuelta 3 a la 10, punto por punto, ¿sale? Lo tejo, o ¿saben qué? Sí, a la... sí quedará bien. De la 3 a la 5, mejor. Y hacemos otro aumento, para que no quede tan pegada. O como ven, vamos a medir. Ah, no, sí, miren, de la 3 a la 10 vamos a tejerla, o a las 7. Ahorita veo cómo queda el tamaño y regreso. Pero sí, no le aumentemos ya, porque sí quedó muy bien. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya quedó la capita. Y fueron 10 vueltas. Siempre sí fueron 10 vueltas. Es que me está dando mucha risa. Entonces, a la altura de los brazos, vamos a coser. Voy a unir la primera vuelta. ¿Ok? Ahí está.
Entonces, vamos a unirlo. Ahí está. Los detalles creo que son los que ayudan a un amigurumi a que agarre forma. ¿Sale? Entonces, ahí está, ahí está. Espero que les vaya gustando mi tutorial y que me den una manita arriba. Eso ayuda mucho a mi canal para que YouTube me recomiende y y se suscriba más gente a mi canal. Ahí está. Entonces voy a rematar. Lo clavo y lo lanzo a otro lado. ¿Ok? Ya quedó. Ok. Miren, ya quedó la capita. Sale. Espero les haya gustado mi tutorial. Es del Capitán Cavernícola. Yo creo que muchas no lo conocen o muchas personas porque es de mi época. Espero que les guste. Yo lo veía de niña, ver la capita. Entonces, suscríbanse, regálenme un like y nos vemos. Felices tejidos.